Bueno, si les parece, podemos, a medida que se vayan sumando compañeros y compañeras inscritas en este panel, podemos ir iniciando para respetar el horario de 15 a 17. Bueno, buenas tardes, en primer lugar, a todos y todas. Mi nombre es Melanie Torre, soy jefa de trabajos prácticos y docente en el marco de la carrera de especialización en educación, políticas públicas y derechos de niños, niñas y adolescentes del UNIPE, de la Universidad Pedagógica Nacional, y voy a estar coordinando, moderando la actividad del día de hoy. En primer lugar, queremos darles la bienvenida y agradecerles a cada uno y a cada una de ustedes su presencia en este espacio de la Semana Virtual UNIPE 2025, edición verano, una actividad organizada por la Universidad Pedagógica Nacional, en la cual estaremos realizando durante toda esta semana actividades para poder pensar en el contexto actual, en la coyuntura actual que nos encontramos atravesando, el futuro de la educación y de nuestro país. Desde el área de Educación y Derechos Humanos, a cargo del profesor Norberto Liski, hemos propuesto temas que resultan de mucho interés en nuestras tareas institucionales y comunitarias, dentro de los cuales contamos con el panel del día de hoy, que es titulado, que tiene como nombre, Ley Nacional de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, contenidos y reformas de su reglamentación, la educación en la trama política interjurisdiccional. En este espacio, en el día de hoy, vamos a tener como panelistas a tres compañeros, compañeras. En primer lugar, Norberto Liski. Norberto fue vicepresidente del Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas durante los años 2003 al 2007. Actualmente es director del área de Educación y Derechos de la UNIPE, de la Universidad Pedagógica Nacional. Es director y docente de la carrera de especialización en Educación, Políticas Públicas y Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. Es docente en la diplomatura en Prácticas Comunitarias Socioeducativas con Adolescentes y Jóvenes, Liderazgo, Conducción y Organización Comunitaria. Es docente también en la Universidad Pedagógica Nacional en el Profesorado de Educación Inicial, en el Seminario de Políticas de Infancia, y coordinador académico docente en la diplomatura en Sistemas de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niñas y Adolescentes. En este panel también contamos con la presencia de la licenciada Roxana Méndez. Roxana es licenciada en Psicopedagogía, egresada de la Universidad Nacional del Comahue, maestra de enseñanza básica. Entre los años 2017 y 2023, Roxana se desempeñó como secretaria de Estado de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia de Río Negro. Fue miembro del equipo técnico de la Dirección de Políticas Sociales del Senado de la Provincia de Buenos Aires y directora de Inclusión Educativa, Educación Especial y Asistencia Técnica. Y por último, en el marco de este panel, contamos con la presencia de Alejandra Jonaján. Ella es licenciada en Trabajo Social, egresada de la UBA. Entre los años 2016 y 2019 se desempeñó como secretaria de Estado de Niñez, Adolescencia y Familia de la provincia de Santa Cruz. Posteriormente, hasta diciembre del año 2023, se desempeñó como directora nacional de Niñez, Adolescencia y Familia en la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Asimismo, hasta el año 2015 se desempeñó como coordinadora y docente de la carrera de especialización en políticas de niñez, adolescencia y familia de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Bien, una vez hecha la presentación del panel, la idea es poder comentarles que la idea es que el espacio sea un espacio dinámico, ¿sí? Un espacio de intercambio en el cual escuchen las voces de todos y todas los que estemos acá. Vamos a tener en un primer momento una breve exposición de cada uno, cada una de las panelistas,
Y luego vamos a abrir el espacio para preguntas, comentarios, inquietudes, para que se haga un diálogo entre los compañeros, compañeras del panel y cada una de las que estamos presentes en este espacio. Hasta ese momento es importante que tengan en cuenta que el chat va a estar abierto y yo voy a estar atenta al chat para que ustedes puedan ir dejando a lo largo de las presentaciones, en el caso de querer hacerlo, preguntas, inquietudes, comentarios. Eso después, cuando terminan las presentaciones, yo lo voy a retomar para que las panelistas puedan desarrollar y hacer el intercambio con cada uno de ustedes. Así que le vamos a dar la palabra al primer panelista. Norberto, te saludamos, agradecemos tu presencia en este espacio y te damos la palabra. Bien, ¿se me escucha? Bueno, muchas gracias, Melanie. Reitero el agradecimiento a todos los que se han inscrito para este espacio dentro de la propuesta de UNIPE Virtual, que comienza ya a ser parte de la agenda académica de la universidad y con una convocatoria que excede a su propio alumnado y registro de adherentes y que lógicamente va renovando los temas en la medida también de los contextos que van modificándose. También decir, antes de comenzar de lleno con el tema que quisiera desarrollar, la alegría, no voy a nombrar a uno por uno, pero la alegría de encontrar caras amigas, nombres amigos, amigas, y decirles que es una felicidad esta oportunidad de reencontrarnos. No los olvido a ninguna y a ninguno de todos ustedes. ¿Por qué se eligió en el espacio tan abierto como era la agenda que se programaba, que teníamos que, dentro del área de educación y derechos, poner el foco de atención, o como diría una de las compañeras que está presente, María Ofelia Vázquez Gamboa, que ha estado muchos años acompañando este espacio, ¿por qué ponemos el reflector en una ley? Tal vez podríamos decir que poner el reflector en la ley de protección integral de derechos de niños, niñas y adolescentes pareciera ser un tema del pasado reciente, es decir, aprobada en el año 2005, ha transcurrido un tiempo para que no sea una novedad, para que no estemos frente a un marco normativo que nos está invitando a conocerlo. Por el contrario, hemos recorrido un tiempo de conocimiento e implementación de políticas públicas basadas en la Ley 26061. Ley que marcó una etapa en la legislación argentina, que permitió, por un lado, la armonización de la legislación nacional con el compromiso argentino con la Convención sobre los Derechos del Niño, que Argentina ratificó en 1990, que la incorporó a la Constitución junto con los demás tratados de derechos humanos ratificados en 1994 y que maduró lenta pero con firmeza el camino hacia una ley de implementación efectiva de los principios y disposiciones de la Convención traducidos en una legislación nacional. Antes hubo legislaciones provinciales que, por supuesto, marcaron también el avance en esta materia.
indudablemente que el Estado Nacional, cuando incorpora al plexo normativo una legislación de esta naturaleza, no solo está reconociendo el valor de los antecedentes provinciales, sino que los está respaldando y le está brindando mayor nivel de acompañamiento, apoyo e implementación de sus políticas. Como de esto se van a referir más detalladamente Alejandra y Roxana, yo quisiera detenerme en la implicancia política en materia de derechos humanos que representa la Ley 26061. Y podríamos decir que así como hoy nadie duda, cuando digo a nadie digo a la gran mayoría del pueblo, que el reclamo de los jubilados y jubiladas es de plena justicia y que cada vez que golpean a uno de ellos para hacer callar sus reclamos, nos están golpeando a cada uno de nuestros seres queridos en su etapa de mayoría de edad. Y cuando se rodea de solidaridad a los jubilados, a los hombres y mujeres, adultos mayores, en su actitud de reclamo, es porque el pueblo no tolera que a un sector sensible de la sociedad, que recoge buena parte de la historia contemporánea, en lo individual y en lo colectivo, el Estado, en lugar de darle respuesta a sus requerimientos, de devolverle los medicamentos, de otorgarle una ampliación a los mecanismos que permitan la inclusión de quienes necesitan precisamente de medidas especiales para incorporarse a la jubilación, cuando piden que se descongelen los ingresos que perciben, lo que les devuelve el Estado Nacional en este tiempo es represión salvaje, represión que lastima no solo el cuerpo de los que sienten los golpes, sino que lastima la conciencia colectiva. Pero también hay un sector de la sociedad que está reclamando ser escuchada, porque está siendo despojada de derechos básicos, porque está siendo amenazada de mayores despojos de derechos, porque abruptamente perdió los niveles de protección que el Estado tiene que brindarle en cumplimiento de legislaciones nacionales e internacionales vigentes. Y nos estamos refiriendo a las niñeces y adolescencias. Y por lo tanto, un espacio de derechos humanos en la universidad, la primera condición que tiene que tener es que no está dispuesto a callar frente a la amenaza, el despojo de derechos o frente a la agresión física, a la agresión social o directamente a la represión en sus distintas manifestaciones. ¿Y por qué no estamos dispuestos a callar? Porque la universidad en su plano formativo, en su plano de investigación, en su campo de extensión, tiene un primer compromiso que es con su pueblo. Le abre las puertas a través precisamente de facilitar el acceso de todos los sectores desde el momento mismo que en 1949 se decretó la anulación del arancelamiento universitario y por lo tanto la educación universitaria
es absolutamente gratuita. Pero no alcanza con que sea gratuita para que sea una expresión de puertas abiertas al pueblo. También tiene la obligación de interpretar los momentos en que el pueblo está sufriendo deterioro marcado como consecuencia de las políticas públicas. Y la universidad, si mira para otro lado en los momentos críticos, pierde la legitimidad social que la historia le ha otorgado. Y la prueba es que no la ha perdido, es que cuando a promediar el año 2024, primer año del actual gobierno nacional, cuando las universidades dijeron basta, hasta aquí llega el despojo de nuestros recursos, hasta aquí llega la tolerancia a la falta de recursos para sostener adecuadamente el funcionamiento de las universidades, en realidad no fue solo la comunidad universitaria la que ganó las calles. La ganaron las calles los trabajadores, la ganaron los hombres y mujeres dentro y fuera de las universidades. Y fue una de las expresiones de mayor densidad política que tuvo que soportar el gobierno de Milei en el 2024. La universidad había dicho que estaba presente en el reclamo de sostener los derechos que le asisten. Y cuando hablamos entonces de derechos, tenemos que recordar algunos principios para luego ir en mayor detalle a lo que nos convoca. Y hay algunos principios universales sobre los que es bueno volver a poner la mirada. Derechos humanos es sinónimo de universalidad de derechos. Y la universalidad no es negociable. Los tratados de derechos humanos que se ratifican son para cumplirlos. Las leyes basadas en el enfoque de derechos son para que el Estado garantice políticas precisamente con el enfoque y la perspectiva de derechos. Cuando miramos uno de los temas centrales de los principios de derechos humanos, además de la universalidad, tenemos que recordar que los derechos humanos no son fragmentables, o son integrales e indivisibles, o han perdido el sentido de derechos humanos. La fragmentación es el modo también de neutralizar el ejercicio de derecho por parte del Estado. Y hay distintas formas de fragmentarlo, incluyendo los criterios autoritarios de gobernar la nación, cuando se suprime el debate parlamentario y se gobierna por decretos de necesidad y urgencia, tanto para endeudar al país, como en estos días estamos conociendo, como para anular buena parte del sentido de leyes basadas en el enfoque de derecho, como es precisamente el decreto presidencial por el cual se modifica la reglamentación de la Ley 26061. En ese amplio espectro hay distintas características con las cuales se fragmenta, no precisamente se fragmenta para ampliar
sino para achicar, para disminuir la potencialidad de esos instrumentos internacionales y nacionales y volverlos a letra muerta. Pero no estamos preparados en la sociedad para soportar estas maniobras silenciosamente, mucho menos arrodillarnos frente a criterios autoritarios que pretenden institucionalizar el despojo de derecho. Cuando digo institucionalizar, estoy diciendo cada uno de estos decretos o los DNU pretenden que se naturalice en la conciencia colectiva y están muy equivocados. Están profundamente equivocados, pero además dando muestra que no conocen a nuestro pueblo, que no conocen las identidades de nuestro pueblo, que no conocen la historia de nuestro pueblo, que creen que es posible anular la institucionalidad democrática con la prepotencia o con la escenografía dramática de una motosierra. Están profundamente equivocados. Y el mundo lo está diciendo. El mundo a través de Naciones Unidas ha puesto la mirada en los últimos tiempos en lo que está ocurriendo con el avance autoritario del gobierno nacional. Y particularmente lo ha puesto alrededor de la infancia. Y cuando en octubre pasado, septiembre-octubre, el gobierno nacional tuvo que ir a rendir cuentas al Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas, primero no tuvieron el coraje de presentarse. Mostraron la cobardía pidiendo que la audiencia no fuera personal, sino a través de la virtualidad, lo cual determinó que el comité expresara su disgusto con el gobierno argentino. Pero además, no tuvieron respuesta para el centenar de preguntas que le efectuó el comité y las recomendaciones han hecho el gran esfuerzo de que quedaran lo más diluida posible, lo más escondida posible, porque en esas recomendaciones iba implícita una valoración de los logros obtenidos en materia de derechos humanos de los niños hasta hace no mucho, un par de años atrás, y marcando un rumbo en ese sentido en derechos humanos y que ahora entraba en un proceso regresivo. Lo dice el comité, pero además lo dice porque es un principio de los derechos humanos. Así como en la universalidad, la integralidad es un principio, la no regresividad de los derechos es un principio. Y cuando se traza una línea de políticas de regresividad, y miren si hay ejemplos para dar, pasaríamos demasiado tiempo si los enumeramos. Lo central precisamente de la llamada batalla cultural que pregona el gobierno nacional está basada en la regresividad de los derechos humanos y de los niños en particular, con notable agudeza en desarmar los instrumentos institucionales, llámese el sentido
de la Ley de Protección Integral de Derechos, llámese lo que fue hasta hace muy poco la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, CENAF, articuladora nacional y federal de las políticas de niñeces y adolescencias en perspectiva de derecho. Pero hay un cuarto elemento que hace al principio de los derechos humanos, que es la obligación de la rendición de cuentas. No es posible imaginar institucionalidad democrática y respeto a derechos humanos eludiendo la rendición de cuentas. Y exigir que se rinda cuentas es un derecho que está en la esencia misma de la condición ciudadana, individual y colectiva. Y entonces, en estos días, la rendición de cuentas está pasando, entre otras cosas, alrededor del debate que se abrirá la próxima semana en diputados en torno a la reforma de las leyes de justicia penal juvenil, en la que el gobierno nacional pregona infundadamente, desconociendo elementales avances en la materia, pregona bajar la edad de imputabilidad a 13 años dije, ¿no? Un chico de 13 años, si está en una escolaridad regular, estaría cruzando posiblemente el 6º grado. ¿Digo bien, Roxana? 6º grado, 13 años. ¿Qué dice usted que...? Sería un primer año. Primer año. Bien. Un primer año. A eso se están refiriendo. Pero en realidad, cuando dicen 13 años, sus autores no están pensando en el chico que está en primer año. Están pensando en el chico que en el día a día tiene que hacer todos los esfuerzos posibles para sobrevivir en condiciones de aumento de la pobreza. Recordando que 6 o 7 de cada 10 niños en nuestro tiempo están en la pobreza. Una parte de ellos combina la vida cotidiana con la escuela y hay una parte que tiene enormes dificultades para darle la continuidad necesaria. Y frente a esto, plantean bajar la edad de imputabilidad. Mientras tanto, los docentes reclaman condiciones dignas para garantizar una profesionalidad acorde con los requerimientos pedagógicos, pero también con los requerimientos sociales de nuestro tiempo. Por lo tanto, la rendición de cuentas abarca la más amplia de las diversidades de la vida cotidiana y sobre esta realidad nosotros quisimos plantear este espacio de la Ley Nacional 26061. Nos queremos detener 2 minutos, me vas avisando, Melanie, cuando hay que ir cerrando. Nuestros niños, niñas y adolescencias y diversidades están viviendo momentos de muchísima tensión, porque la batalla cultural propuesta por el gobierno nacional los puso en un foco de atención.
que en realidad deberíamos decir en un foco por el cual se han vuelto sospechosos. A más pobres, más sospechosos. A más pobres, más sospechosos, más vigilancia. A más pobres, más sospechosos, más vigilancia, bajar la edad penal, una respuesta para satisfacer a un mínimo sector de la sociedad. Y a un sector más amplio confundido, que por eso necesita también debatirse ampliamente para que el sector más confundido pueda salir de esa confusión y comprender la gravedad de esta batalla cultural. Nosotros pretendemos ser parte de la batalla cultural. No le vamos a dejar la libertad de ejercer una batalla cultural unilateral. Al hiperindividualismo que propone el gobierno nacional, vamos a confrontar con el fortalecimiento de la perspectiva comunitaria, el respeto gregario de la adolescencia, la participación activa, su incursión en la vida política, la participación organizada en los ámbitos estudiantiles, barriales, en los centros comunitarios. Vamos a propiciar que el voto joven no sea nada más que el cumplimiento eventual de una decisión legal, sino que invite a participar con debates que lo incluyan con ciudadanía plena. Y por lo tanto, la defensa de la democracia y los derechos humanos constituyen para nosotros un eje central en la defensa de los contenidos originales en las prácticas políticas que se han expresado en los años anteriores a partir de la Ley 26061. Y de allí nuestra reivindicación y de allí la crítica a la reforma, a la reglamentación de esta ley que surge del decreto 1086 que firman Milei, Francos y Petovelo. Y si me permiten, lo van a hacer más adelante seguramente las colegas, este decreto modifica la reglamentación, como dijimos, de la 26061 y presenta transformaciones estructurales del sentido de dicha ley, que inciden regresivamente en la valoración e interpretación de los principios y disposiciones sobre los derechos humanos del niño. Tal regresividad es de gravedad, dado que la misma contradice la visión y los propósitos de esta ley, fundamentalmente en el derecho a la participación y en el contexto del estímulo a la autonomía progresiva, la correcta y diversa información a la que debe tener acceso y el desarrollo de un pensamiento crítico. Para concluir esto, podemos decir que la amenaza sobre los educadores que establece este decreto del gobierno nacional es de tal grado que ha merecido que algunos autores la denominen la mordaza pedagógica, en la que la insinuación a un pensamiento crítico que incluye naturalmente el debate sobre historia, sobre actualidad, sobre las diversas fuentes del pensamiento que permiten construir sociedades democráticas, el decreto la denomina a esas características, la denomina adoctrinamiento.
Y cuando el educador transmite una opinión, por ejemplo, cuando quiere explicar la gravedad que tiene los hechos ocurridos hace 48 horas que nos sigue conmoviendo como en la primera hora en Bahía Blanca, y no podemos evitar pensar en quienes perdieron la vida en primer lugar, perdieron todos sus bienes, en niños que han desaparecido. Cuando pensamos en todo eso, no podemos evitar pensar en que cuando asumió este gobierno dijo no hay más obra pública. Y ahora nos estamos enterando que parte del desastre vivido es porque se suspendieron obras necesarias. Antes, con el daño ocurrido el año pasado, el presidente Milei fue y les dijo, arréglense con lo que tengan. Ahora no fueron sus ministros y dejaron poco menos que el mínimo de apoyo económico para un proceso de reconstrucción hipermillonario. Pero ¿qué estamos diciendo con esto? No estamos hablando solamente de distribución presupuestaria. Estamos hablando que centenares de escuelas quedaron inhabilitadas. El Hospital Pena quedó altamente dañado. Esto necesita de enormes inversiones. El Estado Nacional no puede decir que con 10.000 millones de dólares resuelve esta situación. Por lo tanto, lo que queremos concluir diciendo que reafirmamos el valor no solo histórico, sino la defensa presente de la Ley 26061, que resistimos a la aplicación de la reforma en la reglamentación, que seguiremos bregando por la construcción de un pensamiento crítico. Estaremos del lado de los docentes cuando estimulen al debate entre los alumnos. Y no nos faltará ni fuerza ni voluntad política para acompañar todas aquellas manifestaciones de nuestro pueblo en cualquiera de sus modalidades organizativas a la hora de seguir defendiendo los derechos de los niños, niñas y adolescentes, en este caso representado en la defensa de la Ley de Protección Integral de Derechos. Bueno, este ha sido mi modesto aporte a la introducción de lo que Alejandra y Roxana seguirán planteando. Un abrazo grande. Hasta luego. Bueno, muchas gracias Norberto por tu presentación, por tus aportes, tus reflexiones. Ahí hay compañeras que están aplaudiendo. Ya después vamos a tener la oportunidad de hacer un intercambio. Marcelo, ahora yo les comento, hay compañeros, antes de pasar a la próxima panelista que va a ser Roxana Méndez, para los compañeros y compañeras que hayan ingresado a la sala con posterioridad al inicio, primero, bueno, darles la bienvenida, saludarlas, y comentarles que la dinámica del panel va a ser, primero hacer las 3 presentaciones, ahora va a continuar Roxana con su presentación y después Alejandra, y con posterioridad vamos a dar lugar a un intercambio dinámico en donde ustedes puedan directamente abrirse el micrófono y hacer una conversación y un intercambio con las panelistas, ¿sí? Así que Marcelo, te anoto ya para que una vez que terminen las 3 presentaciones puedas ya abrir tu micrófono para hacer el intercambio. Roxana, te damos la palabra. Bien, bueno, buenas tardes. No sé si se escucha bien, si puedo avanzar. Sí, se escucha muy bien, Roxana. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer a las autoridades de UNIPE, por supuesto, y a Norberto por la invitación a participar de este espacio.
mucho para pensar respecto a cómo abordar este tema puntualmente, que tiene que ver con la escuela y en una intersección de la Ley de Promoción y Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. Yo quiero decirles que pensé mucho en cómo abordar este tema porque pertenezco de alguna manera a los dos espacios. Por vericuetos de la vida, por un lado, más de 30 años en el campo educativo y también como parte del organismo rector del Sistema de Protección Integral de Derechos durante más de 6 años. Y esto me permitió recorrer y encontrarme con todas aquellas necesidades o requerimientos que se requieren para justamente funcionar como un sistema. Yo quiero hablar desde el lugar de docente de una escuela, de un paraje, docente de una escuela de barrio o de una escuela grande en el medio de una ciudad. ¿En qué nos afecta que se hayan generado cambios tan importantes en materia de niñez en nuestro país? ¿En qué nos afecta nuestra práctica docente que, por ejemplo, hoy no podamos contar con los espacios que se tienen que llevar adelante desde un Consejo Federal de Niñez? ¿Nos afecta? No. ¿Tiene incidencia? ¿Modifica, interpela nuestro hacer cotidiano? Claro que sí. No solo interpela a educación, sino interpela también al ámbito de salud y a cualquier organismo, ya sea desde el Estado como también de las organizaciones, en su hacer cotidiano. Que hoy en nuestro país no contemos con un Consejo Federal de Niñez genera un retraso enorme en materia de política pública, dado que es el órgano que se debe encargar, que debe monitorear y que debe generar los lineamientos de acompañamiento para que se lleven adelante estas políticas públicas. Todos perdemos cuando un Consejo Federal de Niñez no funciona. Todos, pero específicamente Discúlpame, las infancias. Roxana, te pido disculpas por la interrupción. Que hoy contemos con estos números tan altos de niños y niñas que están bajo la pobreza, la indigencia, también son aspectos de un contexto sumamente adverso para poder llevar adelante prácticas. Y yo les voy a contar que hace muchos años escuché a Norberto decir que un texto sin contexto suele ser un pretexto. Él citaba a otro autor, pero para mí él lo decía, ¿no? Y creo que esto es lo que debe generarnos a nosotros hoy, la enorme responsabilidad de acompañar a los demás y empezar a conformar estas líneas comunitarias que nos lleven a repensarnos en el contexto en el que estamos. Desde un lugar crítico, por supuesto.
Perdón, disculpen, ¿me Sí, escuchan decime. bien? Roxana, ¿sabés qué se te está, nos están avisando algunos compañeros, compañeras que están conectados, se te está entrecortando bastante. Quizás sí con la cámara apagada puede ser un poco más fluido. Ahí si te prendes el micrófono y hablas, podemos escuchar, así lo escuchamos bien fluido. ¿Nos escuchas bien ahí, Roxana, vos? Estás con el micrófono silenciado. ¿Ustedes ahí me escuchan? Me conecté por el teléfono. Sí, te escuchamos muy bien ahora. Bien, bien. ¿Ahí me escuchan? Sí. Te escucho. ¿Sabés qué? Roxana, te escuchamos con eco. ¿Y Quizás ahí si te me están desconectás escuchando? del otro... ¿Sí? Ahora sí. Bueno, retomo un poco lo que decía con anticipación. Que en primer lugar quiero hablar desde un lugar donde la escuela in situ, la escuela de barrio, la escuela que en estos momentos se encuentra interpelada, con niveles altísimos de estudiantes, de niños y niñas en condiciones de pobreza e indigencia. ¿En qué nos interpela a nosotros el hecho de no contar, por ejemplo, con el funcionamiento de un Consejo Federal de Niñez? Si lo pensamos desde las políticas fragmentadas, quizás algunos dirán que no tiene efecto o que no incide, pero sí lo hace. Que hoy no contemos con el funcionamiento de un Consejo Federal de Niñez tiene incidencia directa en nuestra práctica docente. Que hoy no contemos con políticas públicas que protejan e intervengan en situaciones de emergencia. Por ejemplo, creo que todos han escuchado en las últimas noticias de los números de compañeros y compañeras que han sido despedidos y que tenían un trabajo directo en territorio. Esto, ¿qué relación tiene con el campo educativo? Hablar justamente de la escuela y en la intersección de la Ley de Protección y Promoción de Derechos implica justamente que nosotros podamos pensar en una complejidad y en este espacio poder justamente recortar. El contexto que estamos atravesando tiene una incidencia directa, ¿no? Y justamente no vamos de alguna manera conformando algo común en defensa justamente de políticas que tiendan y que garanticen derechos. Norberto hablaba justamente de un sistema de protección integral de derechos que está siendo, yo diría, brutalmente atacado y que con reformas justamente tienden a fomentar la fragmentación, no a un funcionamiento dinámico, a un funcionamiento donde haya una coordinación, donde haya una complementación de las distintas áreas, donde haya una cultura de la cooperación para poder abordar las situaciones de vulneración de derechos, donde haya capacitación compartida y donde haya justamente capacitación en lo específico. Cuando nosotros hablamos de la fragmentación en las políticas públicas, hablamos justamente de la ausencia, en definitiva, de una intervención que restituya derechos. Esto es lo grave, esto es lo complejo del contexto que estamos atravesando. ¿Por qué? Porque lo que garantiza la intervención oportuna, adecuada, es que justamente funcione un sistema integral de derechos que
contrapone a la fragmentación que lamentablemente cada vez se instala más. Sin corrernos de lo específico de cada uno, es necesario que pensemos que la vía para poder garantizar la restitución de los derechos de los niños y niñas es un funcionamiento de un sistema. Y hay mucho, y tenemos mucha historia para desplegar respecto a esa, a cómo hemos ido construyendo, ¿no? Para que esto se pueda llevar adelante. La ley de patronato estuvo vigente en nuestro país muchos años, formó intervenciones, constituyó formas de mirar las infancias, de pensar las intervenciones. Pero hemos sufrido en este último tiempo un retroceso realmente alarmante, y cuando yo escucho las razones o las justificaciones, como por ejemplo, para que justifiquen la baja de la edad de imputabilidad, me hace pensar en aquel momento donde pareciera que el legislador Agote se sienta a la mesa de mi cocina y toma un mate conmigo, ¿no? Cuando habla de que rápidamente hay que tomar a las infancias para prevenirlas de instancias, en lugar de pensar que ese niño de 13 años, porque estamos hablando de un niño o una niña de 13 años, seguramente ha sido una sucesión, su vida, de vulneraciones de derechos. Y encima se lo castiga, se lo culpa. Este es el retroceso abrumador que estamos teniendo. Volviendo a la escuela, al cotidiano de la escuela, y en qué afecta una situación como la que estamos viviendo, por ejemplo, de una modificación absolutamente arbitraria de la ley 26061 que apareció como decreto en diciembre último pasado. Cuando esto ocurre, cuando no hay lugar para la discusión, cuando no hay lugar para el consenso, los decretos se van instalando y no dejan lugar justamente a una construcción. Nosotros venimos de una historia de lucha con la 26061, a pesar de los contextos, porque cualquiera de ustedes puede investigar y sabrá que en el mismo tiempo en que se sancionó la 26061, bueno, también el consenso de Washington se instalaba y destinaba para Latinoamérica las peores condiciones, pero siempre la lucha y lo común y lo comunitario hizo que pudiéramos cambiar aspectos de la historia. Y respecto a los derechos humanos y especialmente a los derechos de las infancias, todo el camino de construcción tenemos que ponerlo en valor. Ponerlo en valor y volver a hablar justamente de lo que le da fortaleza a ese sistema de protección integral de derechos, que es la corresponsabilidad. Para los docentes que nos ponemos un guardapolvo todos los días y que llevamos adelante instituciones desde distintos lugares, es necesario que entendamos que la pérdida enorme que hemos tenido, por ejemplo, con el decreto que de alguna manera limita nuestra práctica y que está redactado de tal manera que hace que las personas no comprendan el alcance que tiene en nuestra práctica docente. ¿Por qué? Porque el decreto 1086 del 24, voy a sumar a lo que dijo Norberto, yo no quiero repetirlo, pero lo complejo de ese decreto es que además de las consecuencias que tiene, nos limita porque no define, no es claro. Y cuando algo no es claro, queda sujeto a muchas interpretaciones. Y creo que voy a tomar una sola de ellas que me parece fundamental. No es lo mismo la formación ciudadana que está en todos los currículum de todo nuestro país
no es lo mismo que un adoctrinamiento. Esa necesidad de plantear el adoctrinamiento como si fuera parte de nuestra práctica docente nos pone en un lugar de ojo de la tormenta para quedar expuestos a que cualquier cosa pueda ser leído como un adoctrinamiento, cuando tenemos la obligación de formar ciudadanía y para hacer justamente nuestra tarea tenemos que hablar de cómo estamos, de qué necesitamos. A través de la alfabetización, Freire decía que alfabetizarse era leer el mundo, y leer el mundo implica cuestionar, preguntarse, debatir, interrogarnos y también demandar a las autoridades que tienen la obligación de generar las condiciones de una vida digna. Por eso los invito a los que son educadores y educadoras y que están en este espacio a que puedan acercarse y debatir también con sus pares el alcance de este decreto que realmente nos pone en un lugar de límite, no favorece en absoluto la posibilidad de un pensamiento crítico. Yo les propongo también pasar una pequeña filmina directamente a un gran avance que se tuvo, que fue poner en un esquema la posibilidad de el trabajo y de la coordinación de un sistema de protección integral de derechos. En este pequeño esquema que lo tomé de UNICEF, ustedes van a poder apreciar, creo que es la tercera, Melanie, un cuadrito donde se define las actuaciones, por ejemplo, ante una situación de develación, de una situación de maltrato o abuso en el ámbito escolar. Eso fue uno de los tantos avances que se llevaron adelante en el tiempo en donde la discusión en el ámbito federal se ponía en marcha. Disculpa, Roxana, ¿es Sí. esta la filmina que No, querés? más adelante. Esa. Esta, ¿la ves Simplemente bien? la quiero dejar como fondo para que ustedes vean los avances que hubo respecto a el trabajo colaborativo entre las distintas instituciones para tener como objetivo común la restitución de un derecho vulnerado o más de un derecho vulnerado, ¿sí? Esto requiere de un trabajo sistemático y sobre todo de formación. Yo quisiera, porque pensé mucho en cómo transmitir aliento quizás a muchos trabajadores y trabajadoras del organismo rector del Sistema de Protección Integral de Derechos, que es CENAF. Cuando yo digo el organismo rector del Sistema de Protección Integral de Derechos, no digo único responsable, que quizás muchos están acongojados por esto que está ocurriendo. Hay muchos recortes, hay muchos despidos, hay muchas situaciones que no han favorecido la continuidad del crecimiento de los espacios, que justamente en el 2005, cuando se sanciona la 26061, y esta ley que más allá de que requiera algunas actualizaciones, trajo tantos aportes positivos para nuestro país, porque realmente interpela y construye formas de intervención que hacen que no haya un único responsable. Trae una palabra maravillosa que hay que volver a darle contenido, que es la corresponsabilidad, ¿sí? La corresponsabilidad que pareciera tan abollada, tan castigada, no debemos dejar de tenerla en el horizonte. ¿Por qué? Porque la corresponsabilidad hace que no nos corramos de las situaciones y que todos trabajemos en conjunto para poder justamente lograr esa intervención oportuna. El contexto de hoy, y vuelvo a citar esta frase que la escuché hace muchos años de Norberto, que dice que
el contexto el texto sin contexto suele ser un pretexto, es necesario que como trabajadores tanto del campo educativo como del campo del organismo o de salud o desde el espacio donde estemos, nos acerquemos, busquemos las posibles causas por las que hoy nos encontramos en esta situación. Cuando se despiden a trabajadores y trabajadoras de SENAF, cuando se cierran programas, cuando se recortan presupuesto, creo que es el segundo año que no tenemos presupuesto a nivel nacional, ¿no? Es un detalle importante. Cuando pasa esto, no le pasa a alguien con quien no voy a trabajar, no le pasa a alguien que está por fuera de mi órbita. Educación y el organismo y SENAF necesariamente tienen que trabajar en conjunto. La 26061 tiene que ir de la mano de la ley de educación. La ley de protección fue sancionada en el 2005, la ley nacional en el 2006, y la cita. ¿Por qué nos cuesta tanto apropiarnos de eso? Serán cuestiones para pensar, pero está muy clara en la ley nacional el funcionamiento y la responsabilidad y la corresponsabilidad del sistema. Necesitamos volver a encontrarnos y volver a poner en valor el trabajo de una mesa, de un barrio, de una mesa en una comunidad, volver a encontrarnos, porque necesitamos no perder de vista que cuando hablamos de derechos humanos, que esto Norberto lo planteó. Él habló de 3 principios que tiene todos los derechos humanos, ¿no? Él habló de la universalidad de los derechos, habló de la integralidad de los derechos, pero para mí de estos 3 voy a hablar de la exigibilidad, que es el más importante. No podemos perder, más allá del contexto en el que nos encontremos, no podemos perder, y vuelvo a hablar del horizonte, que tenemos en común la dignidad de las infancias y de las adolescencias en nuestro horizonte, desde el lugar que estemos, desde el lugar que nos toque llevar adelante nuestra práctica. Porque si tuvimos un tiempo donde era relevante sentarnos a discutir en una mesa de un Consejo Federal, si era relevante en una provincia capacitaciones comunes, dar a conocer la práctica que se lleva adelante, podemos retomarlo, podemos revisarlo, podemos volver a pensarlo, pero hacia eso tenemos que ir, porque lo que está ocurriendo hoy es que nuestras infancias de nuestro país están en una situación extrema de vulneración y esto nos implica a todos y a todas, ya sea los docentes que nos ponemos un guardapolvo todas las semanas, es necesario que nos formemos, que nos encontremos con otros para discutir acerca de lo que está ocurriendo, porque tenemos que pensar en la indignación que nos provoca que un niño llegue con hambre a la escuela, que una familia llegue destrozada, no solo por aspectos que tienen que ver con la situación económica, ¿no? Sino lo que implica quedarse sin una fuente de trabajo. Los docentes, y como decía Silvia Bleichmann, la escuela es un lugar donde podemos retomar la esperanza, donde no podemos perderla, es hoy el lugar privilegiado para repensarnos y reclamar, porque la escuela necesita del Consejo, de SENAF, de políticas públicas en materia de salud mental, ¿no? Me pasé del tiempo. Roxana, te iba a pedir, por favor, si puedes ir redondeando, así después damos lugar a Alejandra y a continuar con el intercambio. Sí, por supuesto. Simplemente quiero plantear esto. Es fácil indignarse, ¿no? En materia de niñez con los horrores que están ocurriendo, pero estamos todos implicados. Y tenemos que poner a andar esto de manera clara, volviendo a construir lazos, volviendo a participar de mesas
y no resignando lo que hemos construido, ¿sí? Y siempre les planteo lo mismo. En el horizonte, la dignidad de los pibes y las pibas es lo que nos va a guiar y nos va a hacer resistir a esto. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Roxana, muy ricos tus aportes, tus comentarios, reflexiones. Antes de darle la palabra a la última panelista, Alejandra, bueno, acá también te están aplaudiendo Marcelo y otros compañeros, compañeras. Y para quienes ingresaron, un par de personas que acaban de ingresar al Meet, pueden ir volcando, repito, sus comentarios, preguntas, inquietudes en el chat y los vamos a retomar una vez que termine Alejandra de hacer su exposición. Vamos a abrir los micrófonos, nos interesa escuchar la voz de cada uno y cada una de las que están presentes en este espacio. Alejandra, te damos la palabra. Bueno, gracias Melanie. Buenas tardes a todos, a todas. La verdad que es un gusto estar en este espacio que promueve una universidad pública nacional, convocada por Norberto, ¿no? Que digamos que agradezco y con quien suscribo todas las palabras del cierre de su introducción, y compartir junto con Roxana, que nos encontró también trabajando en el Consejo Federal de Niñez allá por los años del macrismo. Y celebrar también, comentarles, así como una infidencia, que Norberto me dijo que tenía total libertad para dentro de los temas que se planteaban para la mesa, para desarrollarlo. Y yo me quedé pensando en esto de la palabra libertad, no abro un paréntesis, ¿no? Como dentro de este contexto, para mí libertad es un montón. Y si lo leo en otro contexto, libertad es la que tienen algunos de prohibir, ¿no? Como esto que estuvo comentando Norberto o Roxana. Pero bueno, yendo al tema, y agradecerle a Melanie también, que la verdad que como coordinadora, como parte de la carrera de especialización, agradecer este espacio. Y a todos y a todas ustedes, porque espero que este sea un ámbito de construcción colectiva, que las universidades públicas nacionales nos invitan justamente a tener espacios de debate, de reflexión, de una mirada crítica y de poder construir colectivamente en estos contextos que cuando hablamos de derechos suelen ser a veces dolorosos, ¿no? Para quienes tenemos estos temas como eje de trabajo. Pero bueno, posicionándonos en el tema que me pidieron que trabajemos o que plantee como ejes para después un debate, tiene que ver con la Ley de Protección Integral de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. ¿Y desde dónde nos posicionamos, no? Para hablar de esta ley, básicamente desde el enfoque de derecho, que no es más que un posicionamiento ético, político, filosófico, como siempre nos marca Norberto, desde el cual, digamos, nos paramos para pensar, ¿no? ¿Qué es lo que vino a transformar esta ley? Que se manifestó, como se comentaba anteriormente, como resultado también de un trabajo colectivo de las organizaciones sociales, los movimientos, y como eje o punto de partida en la convención, y que sensaciona en el 2005, digamos, cuando repasaba Norberto la continuidad histórica, él decía, bueno, en el 89 se firma la convención, que es la convención de derechos humanos más suscrita, digamos, por los estados del mundo. En nuestro país se incorpora en la Constitución Nacional, o sea, la Convención de Derechos y otros tratados de derechos humanos tienen jerarquía constitucional y por lo tanto el máximo de respeto y exigibilidad. Pero en nuestro país pasaron muchos años hasta que se sanciona, una década básicamente casi, hasta que se sanciona. Y esto tiene también que ver con el enfoque de derecho y el rol que asume el Estado desde esa perspectiva. Si bien había una convención, está incorporada en la Constitución Nacional, estábamos en un contexto, como bien decía Roxana, marcado por el Consenso de Washington y por el neoliberalismo, donde la calidad de vida de las familias, la situación de pobreza durante los 90, básicamente era un Estado que no acompañaba el desarrollo de las infancias, las familias, y por tanto también se desmoró ese proceso de construcción de la ley.
Digo, esto lo planteo porque también hay un compromiso ético y político en cuanto a las normas que se sancionan y las políticas públicas que se desarrollan y el rol que asume el Estado en esos compromisos tanto internacionales asumidos como luego en la implementación de las leyes, ¿no? En ese sentido, también la Ley de Protección Integral es producto de un trabajo colectivo y federal. Digamos, en su elaboración participaron, se tuvieron en cuenta las leyes provinciales que ya sí se habían sancionado post suscripción de la convención, la participación de organizaciones sociales, de gremios, digamos, fue ampliamente trabajada colectivamente. Y digo esto porque esto también fomenta el consenso, ¿no?, en cuanto a la implementación. Roxana hablaba de el Consejo Federal, que es una institucionalidad que creó la Ley de Protección Integral, junto con otras instituciones que creó. Digamos, cuando nosotros hablamos de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, es uno, yo diría, el único organismo del Estado Nacional que fue creado por una ley nacional, ¿no? Entonces crea institucionalidad, crea el defensor de los derechos de niños, niñas y adolescentes y crea lo que es el sistema de protección de derechos. Para ordenarnos un poco, vamos a ir a ver cuál es el objeto de la ley. El objeto de la ley, porque esto me parece importante traerlo, tiene que ver con la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes en la República Argentina. Esto abarca al universo de niños, niñas y adolescentes, porque a veces, digamos, por sentido común pareciera que algunos entienden a la Ley de Protección Integral para aquellos casos de vulnerabilidad, pobreza y tal, pero no, es una ley de protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes que da respuesta a la Convención de los Derechos del Niño cuando nos pide a los estados suscriptores que generemos las normas necesarias para adecuar esta convención, que justamente es la que protege los derechos de manera integral a todo niño, niña y adolescente. Y también recepta el principio de niño, niña y adolescente como sujeto de derecho, algo que para la Argentina fue un cambio paradigmático luego de 100 años, digamos, de la ley Agote que citaba Roxana, que no era más que la concepción de la situación irregular y la intervención del Estado en forma de tutela para aquellos niños y niñas, en general pobres, que, digamos, se encontraban en lo que se había definido en ese momento por parte de los organismos de gestión como la situación irregular. Y esto habilitaba a que un poder, que era el Poder Judicial, de manera arbitraria tomara decisiones sobre los niños y niñas. Entonces, esta ley viene a cambiar esta mirada desde el enfoque de derechos, tomando a los niños y niñas como sujetos de derechos y estableciendo, digamos, un rango de derechos que los define básicamente entre los artículos 8 y 26, que después lo vamos a retomar cuando hablemos de este cambio en la reglamentación que citaban Norberto y Roxana. Y luego empieza a crear instituciones pensadas desde la mirada de la integralidad, ¿no? Desde el niño, eje de la política pública, y cómo el Estado en su totalidad y en todos sus niveles tiene que procurar de manera prioritaria todas las acciones que den cuenta del ejercicio de esos derechos, ¿sí? No es solo la Secretaría Nacional de Niñez, aunque es el órgano de aplicación y la autoridad responsable la que garantiza derechos. Cuando hablaba de obras públicas, Norberto, también es necesario contemplar aquellas obras públicas que hacen a la garantía de derechos de niños, niñas y adolescentes. Parques, plazas, rutas de acceso, accesibilidad para niños y niñas con discapacidad, escuelas, clubes, bibliotecas, todo eso también es garantizar los derechos de los chicos y chicas, y esto tiene que ver con lo que comentaba Roxana, que es el sistema de protección integral. Porque, digamos, también, esto lo comentan, digamos, también muchos autores, hay como una simplificación de lo que es el sistema de protección integral llevado al ámbito de las áreas de niñez. Y como bien decía Roxana, las escuelas son partes del sistema de protección, los clubes,
las universidades son partes del sistema de protección de derechos. ¿No? Cuando uno piensa, es como que se ha pensado en un sistema de red, de corresponsabilidad, que también se citó, acerca de cómo articular entre todos y todas para poder garantizar de manera integral y sin generar ninguna decisión en el ejercicio de los derechos de los chicos y las chicas. Ahora bien, este es el contenido de la ley. Para que esto suceda, establece, la existencia de la Secretaría Nacional como órgano de aplicación y como responsable de la política pública en materia de niñez, adolescencia y familias a nivel federal. Y para eso tiene que acompañar a las provincias en términos de planificación conjunta, como el Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia, que desde su creación y hasta el año 2023, diciembre de 2023, se reunió en 48 oportunidades, trabajando en conjunto con cada una de las jurisdicciones. Es uno de los consejos que tenía mayor participación de las jurisdicciones, independientemente de quién gobernara, porque se mostraba un interés en cuanto a la planificación de política pública en materia de niñez y que se articulaba con los ministerios de Educación, de Salud, de Obras Públicas, para la gestión de políticas públicas concertadas y que lleguen a cada uno de los niños y niñas a través de los organismos de niñez. Otro punto importante, en cuanto a la institucionalidad, y que me parece importante que lo tengamos en cuenta a la hora de la protección de esta institucionalidad, es la creación de la figura del defensor o defensora. Esta figura, si bien lo crea la ley, también se demoró un tiempo en los acuerdos para que se defina, la figura de la defensoría, y estamos en un momento ahora de transición porque ya llega a los 5 años de la definición de la defensora, con lo cual también hay que seguir cuál es la situación que hoy que está teniendo la defensoría. Esto es algo que celebra, las observaciones del Comité de los Derechos del Niño y pide observancia en cuanto a la continuidad del trabajo que viene realizando, que se reconoce porque fortaleció defensorías, se articuló con defensorías del resto del país como también mecanismo de equilibrio en cuanto a la observancia de los derechos. Y me parece que en este contexto también es importante tanto la existencia como la continuidad de la Defensoría. Y en cuanto a la institucionalidad que crea, que es la Secretaría, que como bien decía antes, se crea por esta ley 26061, lo que ha sucedido a partir de la gestión de gobierno del presidente Javier Milei es la modificación institucional, eliminando básicamente funciones tanto de la Secretaría Nacional como del Ministerio de Desarrollo Social, subsumiéndolo o desjerarquizando, o sea, como Loreto me dio libertad, lo voy a decir como me sale. Como no podían eliminar la Secretaría Nacional, porque está creada por ley, lo que sucedió fue que el Ministerio de Desarrollo Social se transforma en la Secretaría Nacional. Entonces, la Secretaría Nacional en realidad hoy es lo que antes era el Ministerio de Desarrollo Social. De esta manera sigue manteniendo esta importancia de haber sido creada por ley. No se puede cambiar, a través de un decreto o de la modificación de ministerios, aunque no nos sorprendería que esto suceda, pero sí, termina con las funciones que tenía el Ministerio de Desarrollo Social. Y la desjerarquiza, o sea, las funciones que antes tenía la ex Secretaría Nacional se desjerarquiza en lo que hoy es la Subsecretaría de Políticas Familiares. Todo esto porque se crea este gran ministerio y por ahí, si lo hubieran pensado desde la perspectiva del sistema de protección como un mecanismo de articulación, ¿no? Pensando positivamente, pero no es lo que sucede. Lo que sucede es que al intentar restringir funciones, competencias del Ministerio de Educación, que pasó a ser Secretaría dentro del Ministerio de Capital Humano, fíjense que todos aquellos organismos con mayor injerencia en lo que sería la garantía de derechos humanos de manera directa
como es el Ministerio de Salud, que después terminó quedando como ministerio, pero digamos estaba en disputa su jerarquización, el Ministerio de Educación, que pasó a ser Secretaría de Educación, el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades, que fue eliminado directamente, y muchas de sus competencias que tenían que ver con el ejercicio de derechos de niños, niñas y adolescentes y con quienes se articulaba para garantizar derechos. Bueno, el Ministerio de Desarrollo Social, que quedó, digamos, como una secretaría de políticas sociales. Digamos, esto que no solo, digamos, es una postura, como bien decíamos, política de gobierno del actual presidente, tiene que ver justamente con el desfinanciamiento, la desjerarquización, la falta de políticas públicas y la desatención concretamente al universo de niñas, niños y adolescentes en todo lo que hace a las estrategias de promoción, protección, restitución de derechos. Y lo digo claramente y con todas las palabras, porque esto también implica la eliminación de programas que se implementaban desde el Estado Nacional para el acompañamiento, sobre todo en los casos de medidas de protección y medidas excepcionales, que también la ley establece y especifica, con esto de modificar este paradigma tutelar o de situación irregular, ¿no? La ley construye todo un andamiaje vinculados con las políticas de protección, o sea, todo niño, niña, adolescente tiene que crecer y desarrollarse en familia. Dice claramente que una situación social no es motivo de separación de ese niño o niña y que el Estado es responsable prioritariamente de garantizar que esa familia pueda, ya sea por una cuestión social, por una cuestión de crianza, tiene que el Estado estar presente para acompañar. Y en el caso de las medidas excepcionales, tiene que hacer el máximo esfuerzo para que pueda seguir creciendo, desarrollándose en un ámbito familiar. Y en ese sentido había varias políticas que se habían acordado en el Consejo Federal y que se implementaban desde la Secretaría Nacional con los organismos provinciales de reforzar el cuidado en ámbitos familiares, principalmente en familia ampliada. Porque yo veo que esta gestión de gobierno bien tomó el decreto reglamentario 415 del 2006 para modificarle 3 artículos que hacen a los derechos de los niños, pero no observa que tiene que tener un acompañamiento en términos de políticas públicas, subsidio, seguimiento a las familias en sentido ampliado de los niños, niñas y adolescentes, y en particular a aquellos con los derechos seriamente vulnerados, tanto en su integridad como en su dignidad. Bueno, Melanie, cortame porque yo me entro como que me acaloro y sigo, ¿viste? Te quedan 2 minutos, Alejandra. Bueno, entonces voy a seguir con respecto al decreto 1086. Como bien decía, la ley 26061 hace una descripción de cuáles son los derechos, que son todos, básicamente, de que tiene cada niño o niña en la República Argentina. Y este decreto 1086 viene con un párrafo muy corto y bien poco específico, como decía Roxana, a modificar 3 artículos del decreto reglamentario. El artículo 9, que hace al derecho a la integridad personal y a la dignidad, el artículo 15, que es el derecho a la educación, y el artículo 19, que es el derecho a la libertad, con un párrafo muy sencillo que dice: la imposición de una manera de pensar y o actuar político-partidaria, especialmente en el ámbito educativo, vulnera cada uno de esos derechos, ¿no? De esos 3 artículos. Entonces, si desde donde nos paremos es una vulneración a otros derechos consagrados en la misma convención y en la ley nacional. Si yo como docente se me limita la responsabilidad que asumo de enseñar esto que comentábamos, generar participación, debates, que los chicos puedan preguntar. Yo pregunto, ¿qué pasa si un docente, un alumno o una alumna le pregunta algo?
digamos, teniendo en cuenta esta modificación del decreto, ¿en qué libertad se siente el docente de poder responder, siendo que no hay, digamos, acá se puede interpretar con este amplio párrafo de que está imponiendo una forma de pensar? O sea, ¿qué pasa con la construcción de ciudadanía que sucede en las escuelas, con el aprendizaje de historia, con el aprendizaje de materias sociales, cuando puede ser, digamos, esto contemplado como una forma de ver impuesta de una manera de pensar, siendo que estamos diciendo que niños, niñas y adolescentes, por imperio de la ley, de la Convención, de la Constitución y de nuestra Ley de Protección Integral, son sujetos de derechos que tienen durante su proceso de crecimiento y desarrollo que tener todos los elementos para poder construir esa capacidad crítica y de construcción ciudadana, ¿no? Esto no es más, digamos, que una restricción a través de la prohibición de nuestra propia libertad. Entonces, y de la libertad de los niños y niñas, ¿no? Entonces, a mí me parece importante estos espacios como para ir cerrando y haciendo, digamos, como un recorrido histórico que no pretendo hacer en este escaso tiempo, de cómo fue importante que haya asumida una responsabilidad política, ética, filosófica, de transformación a través de una norma institucional, como fue la 26061 en el 2005, siendo que eso se demoró por un contexto neoliberal, y hoy estamos a 20 años con todo lo que costó construir la institucionalidad, la articulación federal, el generar programas específicos, generar capacidad profesional en las instituciones que hoy están desarmando, generar presencia territorial, contemplando las particularidades de cada una de las provincias. Hoy estamos en una situación, digamos, que es de observancia y que me parece que es importante generar estos espacios para poderlas visibilizar, recibir aportes, comentarios, sugerencias sobre cómo podemos construir colectivamente una resistencia y que esto no nos genere, digamos, miedo ni limitaciones a través de estos mecanismos de prohibición. Porque hay algo muy simbólico. Perdón, Alejandra, disculpa que te interrumpa. Ya lo cierro. Cierro con esto. El decreto que sale, que modifica la reglamentación, sale exactamente el día 10 de diciembre del año 2024, el día exactamente de los derechos humanos en la República Argentina. Digamos, y yo sí creo en los símbolos porque me parece que también es una forma de transmitir, de condicionar también. Entonces es importante que sigamos trabajando colectivamente. Solo eso, gracias Melanie, disculpe si me extendí mucho. No, te agradecemos mucho, Alejandra, por tu aporte y comentarios. Bueno, Francisco, si te parece bien, vamos a darle apertura los micrófonos de las participantes. Dale, discúlpame, habilito los micrófonos, lo que les voy a pedir es que cada uno se silencie. Si no, los voy a ir silenciando yo, pero como se van a habilitar todos al mismo tiempo, porque están todos silenciados, que cada uno se silencie para que no genere acople. Bien, gracias, Francisco. Si les parece bien, tenemos un comentario, consulta en el chat de Cristian Acuña, pero previo a Cristian, quería darle la palabra a Marcelo. No sé, Marcelo, si vos querías comentar, consultar algo después de la presentación de Norberto, vos levantaste la mano. Marcelo. Sí, estoy. Bueno, primero, aprovecho, festejo justamente el encuentro. Marcelo, se te silenció el micrófono. Abrite el micrófono nuevamente. Ahí va. ¿Ahora? Sí. Sí, bueno, primero festejo el encuentro, gracias por la convocatoria. Justamente me equivoqué ahí cuando terminó Norberto, pero bueno, voy a aprovechar. Ahí sintetizó Roxana cuando decía texto, contexto o pretexto. La verdad que con eso, para dar inicio y contextualizar un poco, desde acá, desde esta localidad, Escuela Hogar en El Manso, pertenece a la zona del Bolsón,
justamente hacer el aporte que cuando Norberto mencionaba de lo que estaba pasando en Bahía Blanca, algo similar nos pasó acá con el tema de los incendios. Y la verdad que sí, hay responsables, hay responsabilidades, el recurso humano está, pero lamentablemente nos va pasando eso. Y nos da mucha frustración en muchas instancias porque no podemos dar respuesta y bueno, nuestros pibes son los que van a contar con nuestro acompañamiento desde lo personal, pero todas estas esto que se nos viene en materia de niñez, la verdad que nos asusta y venir de una reunión como la que veníamos hoy, que vamos a empezar a trabajar directamente todo con lo de incendios, pero el personal no da abasto para seguir sosteniendo los problemas comunes que teníamos, que ya no dábamos abasto. Llámese los equipos de apoyo técnico que nos acompañaban, que los equipos no estaban completos, y ahora se van a profundizar. Eso, la verdad que nos pone muy complicados, pero bueno, este tipo de espacios la verdad que son muy gratificantes. Así que agradezco y nada, digo, mi intervención pasaba por este punto. Gracias. Muchas gracias, Marcelo. No sé si Norberto, Roxana o Alejandra tienen algún comentario para Marcelo. Alejandra, ¿y estabas abriendo el micrófono? Sí, estaba viendo. A ver, no, yo lo escuchaba a Marcelo y es lo que pasa en los territorios, ¿no? Y que justamente creemos que desde los organismos nacionales tienen que fortalecer esto que siempre, incluso con Roxana lo hablamos, los organismos de niñez locales o de las jurisdicciones tienen que estar acompañados por el organismo nacional para, digamos, tener la fortaleza de trabajo. Y Marcelo, hoy por hoy es con otros, es buscando, digamos, compañeros, compañeras cercanos, organizaciones con las que puedas trabajar y ver cómo articular en el propio territorio, armar un mapa de actores, digamos. Yo creo que la salida es colectiva, ¿no? Entonces, hoy nos toca ser creativos en este contexto y ver con quién nos podemos unir para trabajar. Es complejo, hay momentos que son difíciles, pero nada, hay que generar espacios de encuentro. Gracias, Alejandra. Norberto, no sé si te parece, hay una consulta de Cristian en el chat, Cristian Acuña. Si estás acá y querés abrir el micrófono, podés hacerlo. Voy a leer tu consulta, comentario. Dicen, los procesos de restitución de derechos vulnerados, ¿cómo garantizar o propiciar la corresponsabilidad de todos los efectores del sistema de protección en el actual contexto? Norberto, está silenciado, ¿eh? Lo que plantea Cristian, ¿no? Parece que no es sencillo encontrar una respuesta que logre satisfacer expectativas, pero sí, como lo decía hace un momento Alejandra, espacios como este y su multiplicación en diversas modalidades, virtuales, presenciales, en grupos más grandes, en grupos más chicos, tiene una capacidad de generar algo que, mientras estaba exponiendo Alejandra o Roxana, una compañera que está presente, que es colega docente, me escribía y me decía, qué bueno despertar la rebeldía. A mí me parece que no es un concepto adolescente cuando hablamos de rebeldía en tiempos de cercenamiento de derechos.
La rebeldía de una comunidad madura que integra la experiencia histórica, que puede mirar retrospectivamente los logros, pero también las frustraciones o los desencantos, y que tiene la capacidad de no perder de vista su esencia, y su esencia para nuestra cultura es lo comunitario, la comunidad, sus organizaciones. Es el Estado con un sentido de justicia social, no es un Estado que ignora la justicia social, el que nos da identidad. Ese Estado que pregona el presidente públicamente, como si estuviera orgulloso de decir que la justicia social es un robo. Y más allá de mostrar su ignorancia de la historia, más allá de dar cuenta de su incapacidad de leer la historia de nuestro pueblo, en realidad lo que expresa es el fastidio que le provoca una comunidad que se organiza y que promueve la movilidad social ascendente. Y eso significa un Estado que promueve derechos. Y para eso promueve y genera condiciones adecuadas, desde el marco legislativo hasta los planes efectivos que, sostenidos en ese marco legislativo, se proyectan federalmente. Y la nación está atenta a respaldar los proyectos que se van generando en cada ámbito local, respetando identidades, valorando las características de los pueblos y su diversidad. Yo voy a insistir con el concepto de rebeldía, porque ha habido en esto graves equivocaciones en la lectura social y política. Gran parte de lo que hoy se refleja en las políticas de destrucción del Estado y su condición de garante de derechos fue presentado como la rebeldía en los tiempos de ciertas decepciones de gobiernos que surgieron, por supuesto, del voto popular. Y este gobierno también surgió del voto popular, aprovechando una cierta rebeldía en relación a frustraciones más recientes. Devolver la rebeldía a nuestro pueblo es un antídoto contra el anestésico que pretenden instalar. Y la pretenden instalar, si no es por la fuerza, con el punto de partida que ha sido el protocolo antipiquete, anunciando que el Estado recuperaba el orden público, amenazando y efectivizando características represivas, pudieron lograr alguna situación de temores, de sensaciones de inquietante inseguridad.
Pero el reclamo no abandonó su lugar. El reclamo siguió estando presente. Y el reclamo democrático es el reclamo colectivo, es el reclamo que se organiza, que también tiene la capacidad de sobreponerse sobre las adversidades y las arbitrariedades. Pero para sobreponerse sobre las adversidades y sobre las arbitrariedades, tiene que superar la individualidad de la rebeldía. La rebeldía a la que nos estamos refiriendo es la rebeldía organizada, es la rebeldía colectiva, es construir los proyectos alternativos, es asumir que vivimos en una sociedad democrática con un profundo deterioro de las instituciones que promueve el gobierno nacional. Y que defender las instituciones democráticas no es defender las formas o formalidades de la democracia. Defender la democracia en nuestro acervo es defender el derecho a la justicia social, es defender el derecho a expresarnos con absoluta libertad en la disidencia y construir consensos en todo lo que sea posible y particularmente en aquello que nos garantice mayores derechos sociales, que nos garantice el ejercicio pleno de la soberanía, pero no solamente la soberanía nacional, que está profundamente cuestionada en esta matriz política que se ha impuesto, sino que también estamos reclamando el respeto a la soberanía popular. Quiero decir con esto, la soberanía popular en las instituciones democráticas es la representación parlamentaria, desde los parlamentos o del Parlamento Nacional, pasando por los parlamentos provinciales, pasando por los consejos deliberantes, los consejos escolares. Es garantizar que las organizaciones comunitarias puedan tener una voz que efectivamente penetre en el conjunto de una comunidad y le permita unirse aún en las diferencias por los temas sobre los cuales tienen intereses comunes. Esta es la rebeldía de la democracia. Y es la rebeldía que este gobierno quiere agotarla y por lo tanto utiliza de una manera perversa la tecnología de los medios de comunicación e información. Esto no quiere decir que seamos negados de las plataformas y las redes sociales. Esto no quiere decir que no querramos conocer más sobre la inteligencia artificial. Esto no quiere decir que estemos de espalda al progreso tecnológico. Los que están de espalda al progreso tecnológico son los que administran los recursos del Estado Nacional, que han ido vaciando precisamente los centros de investigación de las ciencias que permiten crecer no en el individualismo, sino que permiten crecer en un país en donde el aprovechamiento de las ciencias es al servicio del conjunto del pueblo. Por lo tanto, a mí me parece que el planteo inicial de esta preocupación que hizo Cristian, ¿no? Digo, es el de recuperar
lo mejor de nuestra identidad. Y estamos en el mes de marzo. Estamos en el mes de marzo e inevitablemente hay dos fechas que nos convocan. El 8M y el 24M. Y nos convoca con memoria, verdad y justicia, particularmente el 24, pero también nos convocó el 8M, porque reconocemos en el movimiento de mujeres una enorme significación respecto de la defensa de los derechos de niños, niñas y adolescentes. En la historia de nuestro país hay ejemplos maravillosos. Y esos ejemplos han puesto a las mujeres en un lugar siempre muy destacado. Hay figuras que han marcado historia de un Estado que se puso de frente a la niñez y los consideró los únicos privilegiados. Mencionar a Eva Perón no es necesariamente hablarles a quienes adhieren al pensamiento del peronismo. Hablar de Eva Perón y la niñez es hablar de un periodo de la historia que se construyó parte del Estado asumiendo el compromiso de que efectivamente no era un factor secundario los derechos de la niñez, sino que era un componente primordial de las garantías que tenía que brindar el Estado. Y quiero con esto decir que los movimientos se van sucediendo. Y cuando en estos días se escuchan voces que invocan la seguridad pública como principal componente de la agenda de la política nacional, en primer lugar queremos decir que nosotros no somos ajenos al bienestar de una comunidad que pueda vivir y convivir en paz con absolutas seguridades. Pero queremos decir algo. Cuando se asocia la inseguridad a las jóvenes generaciones, no solo se está estigmatizando adolescentes pobres de barrios populares, sino que además se está desviando la atención de la seguridad pública respecto de la incidencia de la juventud en ese plano, da porcentajes, datos, cifras que no coinciden con los argumentos que enarbola el gobierno nacional para proponer bajar la edad de imputabilidad. Si se miente una vez y se miente dos veces y la mentira se instala, y entonces lo que crece es lo que llaman algunos autores la posverdad. Miente, miente, decían otros en el nazismo, miente, miente que algo va a quedar. Bueno, hoy es la posverdad. Mienten un día, mienten al día siguiente, mienten al tercer día y algo de eso va a quedar. Frente a esto creo que espacios de esta característica, que de pronto recorremos historias y conectamos etapas donde somos protagonistas por generación o tenemos memoria histórica y la ingresamos en nuestro presente, me parece que el dato de la rebeldía
es el dato que también es identidad de pueblo. Y estoy seguro que cuando hemos planteado hoy la discusión sobre la ley de protección integral de derechos de niños, niñas y adolescentes, y las más de, no sé si 40 o 60 personas que se han ido incorporando, eligieron estar en este espacio también como un acto de rebeldía, y de esta rebeldía democrática, de esta rebeldía que no acepta que nos impongan un modelo contrario a nuestra identidad o que nos confundan con decretos que pretenden simular lo que efectivamente se proponen, que es, dentro de lo que ellos llaman la batalla cultural, cambiarle el sentido a los propios tratados de derechos humanos o las leyes basadas en tratados de derechos humanos. Me parece que por este camino, unir fuerzas, ganar consenso, multiplicar espacios de debate, es responsabilidad de las universidades públicas, pero también de cada uno de nosotros en nuestros espacios, la posibilidad de generar este nivel de debate que la sociedad seguramente lo va a enriquecer si le damos más oportunidad de dar cuenta de sus opiniones, de su diversidad de criterios. Bueno, esta es mi pequeña reflexión a lo que planteaba Cristian. Bueno, Norberto, muchas gracias, Cristian, por la pregunta que abrió toda esta reflexión de Norberto. Gracias, Norberto, por la reflexión. Lamentablemente ya estamos quedándonos sin tiempo, seguramente haya muchos más comentarios, preguntas, consultas. Vamos a dejar el correo del área de Educación y Derechos en el chat para que podamos seguir en contacto, y también no va a faltar oportunidad de nuevas actividades que se organicen desde el área, y esté cada uno y cada una de ustedes invitados a participar. Francisco está dejando en el chat un enlace, un link para que pueda, quien no lo hizo todavía, inscribirse para recibir la certificación correspondiente a la actividad, y también esta actividad va a estar subida al YouTube y a la página de UNIPE. Agradecer nuevamente el esfuerzo y las presentaciones, aportes de Roxana, de Alejandra, de Norberto, y también la presencia de cada uno y cada una de ustedes en este espacio. Así que nos saludamos y seguimos en contacto. Gracias, que esté muy bien. Gracias, Melanie.